Buenos días, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca del artículo Metodología para estimar la vida útil del autotransformador. Somos el grupo 3. El grupo 3 está compuesto por Chira Hostos Rebeca, Herrera Tapia Roseli, Guamandazo Facho Alexandra, Medrano Quispe Esteban y Laguna Marcos Avi. Aquí están nuestros códigos ORCID y la evidencia. Eh, Aquí vamos a tocar principalmente iniciando con la introducción, inductancia mutua. En segundo punto tenemos transformador básico y funcionamiento de la mayoría de sistemas eléctricos modernos. Un transformador transfiere energía entre dos o más bobinas mediante un campo magnético cambiante, permitiendo elevar o reducir voltajes según la necesidad del sistema. Este comportamiento se explica mediante la inductancia mutua, que describe cómo una corriente variable de una bobina genera un flujo magnético capaz de inducir voltaje en otra bobina cercana. Iniciando con lo que es el concepto más profundo de inductancia mutua, tenemos que se debe a una interacción electromagnética. Se hace referencia a esta con la letra M y se define como el fenómeno donde una bobina induce voltaje en otra cuando cambia la corriente que circula por la primera. Se representa con la letra M y depende del número de espiras, la distancia entre las bobinas y del material del núcleo, como se muestra en la parte derecha. Por parte del acoplamiento magnético, tenemos que se representa que también el flujo magnético de una bobina llega a enlazar con la otra, teniendo que si K es igual a 1 se hace referencia a un acoplamiento perfecto, y cuando K es menor a 1 se muestra una existencia de fugas de flujo magnético. Dentro de la metodología tenemos que va a ser cuantitativa y va a estimular la vida útil del transformador. Dentro del artículo Metodología para estimar la vida útil del transformador, se presenta un estudio aplicado que analiza el envejecimiento térmico del aislamiento de transformadores de potencia. La investigación utiliza un enfoque cuantitativo, evaluando un caso real de autotransformador AT4 mediante pruebas de aceite eléctrico, datos de operación del sistema, un software de PD Load, modelos matemáticos basados en la ecuación de Arrhenius. Y la metodología calculada es la siguiente: temperatura del punto más caliente, factor de aceleración de envejecimiento, vida equivalente consumida, pérdida porcentual de la vida del aislamiento. En el siguiente punto vamos a ver algunos conceptos que se van a mostrar dentro del artículo. El transformador no cambia de frecuencia si no funciona con corriente continua, porque se necesita un campo magnético variable para operar. Un transformador transfiere energía por medio de un campo magnético, no por contacto eléctrico directo entre bombinas. Principio de funcionamiento de Faraday. Este, Basado en la ley de Faraday, es un voltaje que induce cuando el flujo magnético cambia de tiempo. La bombina primaria recibe eh, corriente alterna y genera un campo magnético. Este campo induce un voltaje en la bombina secundaria. Si el secundario tiene más espiras, aumenta el voltaje. Si tiene menos, reduce. Esto sería lo que pasa dentro de un transformador, que la corriente alterna entra primario y esa corriente cambia constantemente, sube y baja. Esto crea que un campo magnético sea variable dentro del núcleo. En este campo magnético se atraviesa la bombina secundaria. Como el campo está cambiando según Faraday, en el secundario aparece un nuevo voltaje. Eh, este sería el voltaje que genera sin tocar físicamente el secundario. Es pura inducción electromagnética. Siguiente. Partes básicas de transformador. Aquí tenemos como cuatro partes. La primera es núcleo magnético, bombina primaria, bombina secundaria, aislamiento y carcasa. Son cinco. Núcleo magnético. em, es hecho de láminas de hierro especial. Su función es girar el campo magnético para evitar pérdidas. Mientras el núcleo sea más eficiente, es el transformador.
Bombina primaria. Recibe la corriente de entrada, aquí es donde se genera el campo magnético inicial. Bombina secundaria recibe la energía inducida por el campo, el núcleo de espiras. En esta bombina determina si el voltaje aumenta o disminuye. En aislamiento, es esencial para evitar que las espiras se toquen entre sí, lo cual causaría un cortocircuito. También protege el transformador de la humedad y calor. La carcasa protege a las bobinas del núcleo. En transformadores grandes hay aceite para enfriar y evitar sobrecalentamiento. Eh, Relaciones de transformación. Aquí, como podemos ver, la P significa voltaje primario de entrada y voltaje secundario de salida. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la igualación de impedancia. Como definición tenemos que es una técnica utilizada para maximizar la transferencia de potencia desde una fuente hacia una carga. Esto se logra cuando la impedancia de la carga es igual al conjugado complejo de la impedancia interna de la fuente. Luego tenemos la fórmula de la impedancia reflejada, que se ve desde el primario, es proporcional al cuadrado de la relación de Spirax. Impedancia reflejada al primario es igual a la relación de espiras del transformador al cuadrado por la impedancia de la carga en el secundario. Luego tenemos, como siguiente punto, tenemos las pérdidas en un transformador no ideal. ¿Dónde se pierde la energía? Un transformador real tiene pérdidas que reducen su eficiencia. Las principales se clasifican en pérdidas en el cobre. La causa sería la resistencia ómnica de los alambres de los devanados. Luego tenemos la fórmula que se disipa en forma de calor y son proporcionales al cuadrado de la corriente. Luego tenemos que dependen de la carga. A mayor corriente de carga, mayores son estas pérdidas. Como punto número 2 tenemos las pérdidas en el núcleo. La causa 1 viene a ser las hipéresis, que es una energía para magnetizar y desmagnetizar corriente del núcleo de magnético. Como causa 2 tenemos las corrientes parásitas o de Foucault, que son corrientes inducidas que circulan dentro del material del núcleo, disipando energía en forma de calor. Son prácticamente constantes dependiendo de la tensión aplicada y la frecuencia no de la carga. Siguiente, por favor. Siguiente. Como otro punto tenemos otros efectos no ideales y eficiencia. Tenemos el flujo de dispersión, que no todo el flujo magnético generado en el primario enlaza perfectamente con el secundario. Parte de él se escapa por el aire y esto se modela como inductancias de dispersión en serie con los devanados que limitan la corriente y degradan la regulación del voltaje. Luego tenemos la caída de tensión, que en vacío el voltaje del secundario es ligeramente mayor que a plena carga. Esta caída de tensión se debe principalmente a la resistencia de los devanados y a las inductancias de dispersión. Luego tenemos la eficiencia, que es la medida de que tan bien el transformador convierte la potencia de entrada en potencia de salida útil. Siempre es menor al 100%. El transformador y elevador es un tipo de transformador y que aumenta el voltaje desde el devanado primario hacia el secundario. Para lograrlo, el secundario tiene más espiras que el primario. Entonces, y sería que el voltaje del secundario dividido entre el voltaje del primario es igual al número de espiras del secundario dividido entre el número de espiras del primario. Ejemplo, el elevador, voltaje primario de 120 voltios, el voltaje secundario de 480 voltios, relación de transformación sería, o sea, dividiéndolo 480 entre 120 nos da un resultado de 4. Un transformador reductor es un transformador que disminuye el voltaje del primario al secundario. En este caso, el devanado secundario tiene menos espiras que el primario.
El voltaje del secundario dividido entre el voltaje del primario es igual al número de espías del secundario dividido entre el número de espías del primario. Un ejemplo de reductor, y acá tenemos el voltaje primario que sería 220 voltios, voltaje del secundario que es 22 voltios, relación de transformación, bueno, dividimos 220 entre 22 y nos sale 10. En interpretación del transformador, reduce el voltaje 10 veces. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. La carga de secundario es el dispositivo o elemento que se conecta al devanado secundario del transformador. Puede ser un foco, un motor, una resistencia, un rectificador, etc. La carga es la que consume la potencia suministrada por el transformador. La carga reflejada al primario es como se ve la impedancia de la carga de secundario, pero vista del primario. El transformador refleja la carga de secundario multiplicada por el cuadrado de la relación de espías. Esto es como la impedancia reflejada al primario. CP es igual a la relación de espías del primario entre el secundario elevado al cuadrado multiplicado por la impedancia del secundario. Esto permite analizar el circuito de transformador desde el lado primario sin necesidad de mover físicamente la carga. Continuando con la exposición, ¿qué son los taps o tomas de derivación? Los taps o tomas de derivación son conexiones intermedias realizadas en el devanado de un transformador que permiten modificar la tensión de una salida, aumentando o disminuyendo sin cambiar el valor del transformador completo. Estas tomas se usan para compensar variaciones de voltaje. ¿Qué son los devanados múltiples? Los devanados múltiples son transformadores que poseen más de un devano secundario o múltiples derivaciones internas, diseñadas para poder entregar varios niveles de voltaje. Estos permiten alimentar diferentes cargas, equipos o circuitos desde un solo transformador, cada uno con la tensión requerida. Siguiente. Los tipos de taps, fijo y automático. El tap fijo, la posición se selecciona manualmente. El transformador debe estar desenergizado para cambiar la toma y se utilizan en transformadores industriales o distribución donde el voltaje no cambia constantemente. Tap automático. Permite cambiar la relación de transformación con el transformador energizado. Ajusta el voltaje automático ante fluctuaciones en la red. Muy usado en subestaciones y transformadores de potencia. Siguiente. Aplicación en una industria real. La regulación automática de tensiones en redes eléctricas, en subestaciones eléctricas y en los transformadores de potencia incluyen taps automáticos que se ajustan continuamente para mantener un voltaje estable a pesar de las variaciones en la demanda. Esto garantiza en tres puntos: la estabilidad en líneas de distribución, la protección de equipos industriales sensibles, buena calidad energética para fabricar hospitales y centros comerciales. Siguiente. Y como conclusiones finales, tenemos que los transformadores con tomas y devanados múltiples son fundamentales en sistemas eléctricos modernos porque permiten regular la tensión, adaptarse a distintas cargas y garantizar estabilidad energética. Gracias a los taps fijos y automáticos, las industrias pueden mantener voltajes seguros y adecuados. Estos principios se sustentan en las leyes de Faraday y Letts, que explican el funcionamiento electromagnético de los transformadores. Bueno, el estudio aplicado sobre el autotransformador AT4 permitió obtener resultados concretos respecto a su estado real y su estimación de vida útil. Donde se presentó lo siguiente: bajo nivel de deterioro general. El modelo térmico calculó una baja pérdida de vida acumulada, indicando que el transformador opera dentro de parámetros aceptables. Se evidencia un desgaste químico, que se registra un incremento de humedad en el aceite y mayor presencia de compuestos de oxidación. Esto alerta sobre un desgaste incipiente, aunque no crítico, que debe monitorearse mediante el mantenimiento predictivo. Y por último tendríamos la estimación de vida útil restante.
donde se comprobó que la aplicación de modelos térmicos pueden predecir eventos de deterioro y planificar decisiones de reemplazo. Como último punto tenemos la bibliografía y eso sería todo. Gracias.